o a una participación. Ganar en el ring. Ganar en el subido en el ring. Oí decir eso al senador Robledo y por eso le pregunto directamente y lo saludo hasta ahora, ex senador Jorge Enrique Robledo. Usted está dentro del grupo de los contentos por la consulta, no porque la vaya a votar sí, sino porque quiere derrotar al presidente Petro, según usted lo ha dicho. Buenos días. Juan, muy buenos días, muchas gracias por su comunicación, un saludo a sus oyentes y a su mesa de trabajo. Es decir, yo lo que estoy diciendo es que aquí lo que tenemos es otra farsa autoritaria de Gustavo Petro, eso es lo primero que hay que desentrañar. Otra, repito, ¿se acuerdan la farsa de la constituyente? Yo fui de los que dije, eso es una farsa. No va a haber constituyente, es la charlatanería de Gustavo Petro, engañando a la gente, obligando al país a hablar en torno a él y a sus cosas. Bueno, estuvo casi un año con ese cuento y nada, y esto es lo mismo. Es un berrinche autoritario de Gustavo Petro, frustrado como está porque las cosas no le salen. Y entonces se inventa una consulta popular que él sabe que no tiene ni la más remota posibilidad ni de tramitar y mucho menos de ganar, Juan. Él no tiene los votos en el Senado para aprobar eso y eso lo sabe y por eso fue que tampoco presentó la idea de la Asamblea Constituyente al Congreso porque sabía que no tenía los votos. Y si se va a las urnas, pues entonces peor. Es que Petro ya no tiene los votos del 2022, eso es una fuerza completamente disminuida, entonces esto es un cañazo, es lo que a mí me ofende de esto que está planteando Petro, engañando a la gente, manipulándola, poniendo a este país a perder tiempo precioso para otras cosas. Entonces yo hago la ironía, pues que la cite la consulta y nos damos el gustazo, que se convoque a la consulta y nos damos el gustazo de derrotarlo en las urnas. Porque es que además el doctor Petro no nos puede seguir con la retórica de que porque ganó la presidencia de la República, entonces el Congreso se le tiene que arrodillar. ¿De dónde sacaron eso? ¿Eso qué tiene que ver con la democracia? Aquí hay, Juan, separación de poderes, entonces un talante autoritario. El mismo, repito, cañazo que nos echó en la Asamblea Constituyente. Pero además yo oigo a quien acaba de hablar diciendo unas cosas que son inauditas, que hay que votar y que hay que votar y que hay que votar en el Congreso y no sé qué y cómo. ¿Y qué pasó cuando tuvieron la mayoría para aprobar la reforma pensional y le prohibieron a la Cámara de Representantes cambiarle una coma a lo que había aprobado el Senado? Puede haber algo más autoritario, menos democrático que eso. Y entonces ahora, porque no tienen los votos en una comisión del Senado, entonces nos rasgan las vestiduras y nos vienen a echar cuentos. No sé la falta de seriedad. Entonces yo como ironía, ¿qué es lo que digo? Citemos que se tramite la cosa. Yo creo que en el Senado no se aprueba, estoy absolutamente seguro, pero vamos a suponer que se aprueba. Entonces nos vamos a las urnas y derrotamos a Petro. No tiene los votos con que ganar una consulta popular Petro en Colombia, que no nos eche más cuentos. O sea, es que el país no puede seguir siendo gobernado por un personaje que hace lo que se le antoja, manipulando sistemáticamente a la gente, pero además, repito, en tono autoritario, desconociendo a las mayorías cuando las mayorías son distintas a las mayorías que él pueda tener. Doctor Robledo, en esta valoración que usted hace del Congreso, usted dice que cree que no la van a aprobar. Usted fue compañero en el Congreso varios periodos del hoy ministro del Interior Armando Benedetti. ¿Usted no cree que van a hacer todo lo posible y van a disponer de todo lo que tengan para hacer aprobar esa consulta? Claro, si la votación para la consulta fuera hoy, seguramente el resultado es el que usted dice, pero no teme, no le huele a mermelada intensa este paso que viene de la consulta. A mí me preocupa es un poco la salud de un buen número de congresistas, en este caso de senadores, porque va a haber tanta mermelada que me temo que terminen en un coma diabético. Pero así todo pienso que no consiguen los votos suficientes, porque estas son cosas serias y en muchas de estas cosas entonces la mermelada no opera, es lo que yo creo, no le opera. Estoy seguro que la van a repartir por rodos, desvergonzadamente, como lo han venido haciendo, cada vez un gobierno más politiquero, un presidente de la República que se parece cada vez más a lo que él criticaba de los anteriores gobiernos. Pero bueno, si la aprueban en el Senado, entonces nos vamos a las urnas, porque bueno, esos son los trámites de las leyes. Claro. Y estoy seguro que las mayorías colombianas no le aprueban esa farsa a Gustavo Petro. Es que es una desproporción pedir una consulta popular para un proyecto como ese, eso no tiene sentido tampoco, pero bueno, que se tramite. Pero
pero lo que estoy sobre todo resaltando es que estamos en manos de un presidente que es autoritario profundamente y es un farsante, además dedicado a engañar sistemáticamente a este país. Pero doctor Robledo, ¿qué hay de la amenaza del presidente de que si no se aprueba en eso en el Senado, pues lo que puede haber es una insurrección? Es decir, se llama al pueblo y a las bases de que miren, el Congreso es el que nos está cerrando todas las puertas, el Congreso es el que no quiere que los trabajadores tengan mejores derechos o tengan una mejor salud, etcétera, etcétera. ¿Usted sí cree que se presentaría digamos, una insurrección, una revuelta popular contra el Congreso? Pues a ver, yo lo primero que señalo al respecto es mi rechazo enfático a esa tentativa de extorsión. Eso es inaceptable. Eso que tiene que ver con la democracia. O sea, aquí hay que aprobarle al doctor Petro lo que se le dé la gana, o entonces él nos amenaza con descuadernar a este país o las calles de este país. Absolutamente inaceptable esa conducta. Absolutamente inaceptable es lo que quiero señalar en primer término. Pero lo segundo es que tampoco creo que tenga la fuerza. Es que la disminución de la fuerza política de Gustavo Petro es inmensa. Y además no olvidemos una cosa: las grandes protestas que hubo en los años anteriores no fue porque Petro las organizara y tuviera la fuerza. Eso fue un movimiento mucho más espontáneo que otra cosa, y él se acaballó sobre ese movimiento, y esas condiciones hoy no existen. Colombia no está en condiciones de eso. Entonces rechazo enfáticamente su talante autoritario y de matonería de amenazarnos con ese tipo de cosas, pero además señalo que tampoco tiene la fuerza para eso. Cañero, Petro es un cañero, siempre lo ha sido, ¿sí? Haciendo anuncios y advertencias que no tiene con qué realizar. Entonces yo insisto en mi ironía, que se convoquen estas cosas, que se vote, pase el proyecto de ley, presidente Petro, páselo al Senado de la República, la norma que se quiere aprobar, no es un proyecto de ley exactamente, páselo y lo votamos a ver qué pasa. Sí. Y nos vamos quitando el cuento de que nos caña cada 15 días, que dice que con una supuesta medida de fuerza, cuando no la tiene. Petro hoy por hoy en política es un desgalamido que abusa del poder del Estado y de los medios de comunicación para decir este tipo de cosas. Doctor Robledo, es que me llama la atención que su pupila más importante, que es Jennifer Pedraza en el Congreso, que hace parte de su movimiento Dignidad, ayer dijo que le parecía lamentable que se hubiera hundido la reforma laboral. Dijo que era el mejor proyecto de reforma de este gobierno. ¿Usted rescata algo de la reforma que presentó el gobierno? Eso puede ser. O sea, yo en este momento no discuto el texto de esa norma, y esa puede ser esa norma, o se le puede cambiar o lo que sea. Lo que pasa es que las realidades en los congresos son como son, dependiendo de las mayorías, pues entonces se aprueban o no las cosas. Entonces hay en una comisión unas mayorías que no quieren aprobar ese proyecto. Uno puede estar en desacuerdo o de acuerdo con esa decisión, pero lo que no puede suceder es que el presidente de la República, porque se vota en un determinado sentido que a él no le gusta, entonces se quiere poner el país de ruana y el Congreso de ruana. Esa es la parte complicada de esto. Esto ya se salió del debate sobre la conveniencia o no de ese proyecto, y me parecen respetables en ese sentido todas las opiniones, pero es que ese ya no es el debate. Ese ya no es el debate, pienso yo, en este momento, después de que él planteó esta cosa que está planteando y todo lo que se ha dicho en torno a este tema. Son las 7 de la mañana, 6 minutos. Acaban ustedes de escuchar al ex senador, muchas veces elegido como el mejor senador del país, ex candidato presidencial, Jorge Enrique Robledo. Muchas gracias, doctor Robledo. 7, 6 minutos. En la FM, las noticias, ¿cómo son? ¿Qué va a pasar con esa consulta? ¿Necesitaba Colombia este nuevo frente de polarizaciones? ¿Es lo que hoy requiere un país surgido de soluciones para la industria, para la generación de empleo, para la recuperación de la paz y la seguridad en los territorios? ¿Cuánto nos va a costar? ¿Qué van a preguntar? Vamos a un segundo episodio de satanizaciones y nos dirán que Colombia se tiene que dividir en dos, entre unos perversos, criminales, asesinos neoliberales, capitalistas, corruptos, infames, degenerados que odian a los trabajadores y que quieren volver a la esclavitud por una parte, y por otro lado unos ángeles redentores que harán la justicia